Bueno, recién transmitíamos en vivo y en directo la llegada de la Sputnik V a la Argentina, todas las expectativas creadas al respecto de lo que es tener 300.000 dosis en Latinoamérica, en Argentina, las gestiones que se realizaron al respecto, lo que significan las negociaciones, en este caso con Rusia, pero también con el resto de laboratorios y estados que están haciendo los desarrollos científicos propios para tener la vacuna lo antes posible para la mayor cantidad de gente posible. Y para hablar de este tema, estamos en contacto ya desde el Reino Unido con Marta Cohen, quien es patóloga pediatra, una eminencia, que además, Pauli, te digo, es una persona que se ha dedicado a través de sus redes sociales a hacer docencia, a difundir todo lo que está pasando con el coronavirus desde que comenzó, que ha generado también títulos honoríficos desde la corona británica. Argentina, egresada de la Universidad Pública de La Plata, así que vamos a hablar con ella de un montón de temas. Le damos la bienvenida y súper agradecidas de tenerte aquí en Punta la M. Marta Cohen, buen día. Te saludamos Paula y Magdalena. ¿Cómo estás? Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, chicas. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Bueno, gusto enorme poder conversar contigo, pero primero, a pesar de haber visto más o menos todo lo que haces casi todos los días en tus redes, queremos saber por qué estás allá. ¿Cómo fue un poco tu historia? ¿Por qué estoy en...? Bueno, mirá qué manera de comenzar la entrevista. No estabas preparada para eso, vos ibas directo al grano, Sí, bueno, cuando surgió el corralito, yo pensé que, bueno, iba a ser un futuro muy duro para mis hijos en Argentina, y entonces, bueno, busqué, yo ya me había ido durante la hiperinflación y había regresado por una década a La Plata, donde trabajaba en el Hospital de Niños de La Plata, y cuando surge el corralito, bueno, yo vi muy duro el futuro para mis hijas. Entonces, busqué cómo irme, mandé mi currículum al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Primero elegí dónde. Australia y Nueva Zelanda está muy lejos, Canadá está muy frío, Estados Unidos no me gusta el estilo de vida, así que podía ser Inglaterra. O el Reino Unido, y mandé mi currículum al Servicio Nacional de Salud, hacía un email que yo decía el reclutamiento internacional, y a las semanas o 10 días me llegó una carta del primer ministro invitándome a presentarme a un concurso. Me presenté al concurso, me seleccionaron para venir y me pagaban todos los gastos a mí y a mi marido. Por una semana nos pagaron, nos trajeron, me ayudaron a hacer la validación de título, me pagaron los gastos para eso, nos pagaron la casa por 2 años, nos pusieron una persona que nos buscó escuela para los chicos, nos abrió las cuentas del banco, todo, una ayuda increíble. Y bueno, era otro momento económico también de este país. Y bueno, y acá, mira, yo tuve mi entrevista justamente el 2 de abril, o sea, vos fíjate qué increíble, mirá, ¿no? Qué porque carga. es una fecha. Sí, pero además de eso, de que era el 2 de abril acá, Sheffield, ¿te acordás el barco, el Sheffield, que se hundió? Bueno, era gente de acá. Y bueno, es más, yo conozco gente que estaba en el barco Sheffield hundidos y que los rescataron y demás, ¿no? De eso igual no hemos hablado de la guerra, pero fue muy significativo, y acá yo ya el 22 de julio ya estábamos viviendo acá. Salimos de 6 al 22 de julio. Bueno. Así que sí, bueno, y de ahí en más fue... otro capítulo de mi vida. Mis hijas iban a una jardín, una primaria, empezando 3er grado, y la otra de jardín, y bueno, ya se educaron acá, fueron a la universidad acá, y bueno. ¿Y este año, Marta, bueno, me imagino que tuviste la oportunidad de conocer a la reina Isabel, o no, o fue todo virtual? No, todavía no fue. Claro, todavía no fue porque por la pandemia lo van a... No, pero le contamos a la gente que te nombraron miembro de la Orden del Imperio Británico, la segunda médica argentina que consigue esta distinción. Julia Pollack también había estado te había precedido. Sí. Y hubo otro argentino conmigo, fuimos 2 los argentinos. El otro argentino, Isro Gobler,
muy interesante. A raíz de eso, la Embajada Argentina nos puso en contacto porque quería hacer un video con nosotros dos y así lo conocí a ISPRO. Sí, y bueno, otra vez me habían invitado a una fiesta en Downing Street, así que también estuve en la casa del primer ministro. Y otra vez estuve en otro palacio que también fuimos para otra fiesta que nos invitaron. Bueno, por todo el tema de la muerte súbita, ¿no? Que es lo que yo después cuando vine acá, claro, cuando yo llegué acá, fue un momento histórico, digamos, en donde se desarrolló un protocolo muy importante que involucraba justamente a mi especialidad, la patología pediátrica. Y bueno, como a mí me gusta siempre, digamos, mirar en profundidad todo lo que hago, de la misma manera que ahora me puse a estudiar el coronavirus y informo, en ese momento me puse a estudiar de la muerte súbita y bueno, terminé siendo una persona que me reconocen internacionalmente, que he escrito libros sobre el SIDS, bueno, muerte súbita, y doy unas 15 conferencias en 15 países del mundo cada año sobre, bueno, más sobre todo lo que haces en las redes sociales, 15 conferencias. Bueno, eso de las redes es de ahora. No, bueno, pero digo, ¿cómo te fuiste ayornando, adaptando? Digo, ¿cómo abordar el tema de la vacuna? Porque sabrás en Argentina, porque además está súper informada y súper actualizada con todo, por lo que se ve, acaba de llegar el avión con la vacuna rusa, ¿no? Aquí en la Argentina hay mucha expectativa con eso. ¿Cómo hacer un pequeño resumen de la diferencia entre las vacunas que existen, los proyectos, los aprobados, de qué depende y qué podemos inferir de eso? Vos como patóloga fundamentalmente, ¿no? Bueno, mira, las vacunas yo las divido en dos grupos, las vacunas sintéticas de ingeniería genética y las vacunas vectorizadas. Las vacunas sintéticas es un modelo es un método que hace 10 años que se empezó a trabajar, que es la primera vez que se utiliza de esta manera en vacunas, y que es la de Pfizer y la de Moderna. Las dos están aprobadas en Estados Unidos. La de Pfizer se aprobó, entiendo, en Argentina también, se aprobó aquí. El primer país que la aprobó fue Reino Unido, la aprobó Europa también hace unos días. Bueno, y hoy entiendo que la aprobó la ANMAT. Estas dos vacunas son vacunas que se hacen en el laboratorio. Se estudia el código genético, que, bueno, se supo el código genético del virus el 7 de febrero de este año, o sea, muy rápido, un mes prácticamente después de que surgió lo de la pandemia, y bueno, se hace un mensaje genético, un mensajerito, que es el ARN mensajero, que ingresa a la célula junto con la vacuna, o sea, ingresa al cuerpo junto a la vacuna y luego va a ingresar a la célula y le va a dar las órdenes a la fábrica de proteínas, que es el ribosoma adentro del citoplasma de la célula, que produce unas proteínas que tienen las características de las proteínas del antígeno del virus, de las proteínas de la coronita del virus sobre todo. Entonces, con eso el cuerpo monta una respuesta inmune y si entra el verdadero virus va a estar protegido. Esas son unas que, bueno, teóricamente darían mayor inmunidad, y que si sucede como ahora, que hay una mutación significativa, bueno, hay varias, hay una nueva variante con cambios significativos. ¿Sepa se le llama eso? Y hubiera que adaptar la vacuna, parece que no, pero podría ser, o en el futuro con otros vectores, con otras variedades. Las vacunas de ingeniería genética son más fáciles, más rápidas y más económicas de solucionar, porque se cambia el mensaje genético una vez que ya se conoce el código genético de la nueva mutación, se cambia el mensaje genético que ingresa a la célula, es como si vos actualizaras el software. Y tarda unas 6 semanas aparentemente, y es más económico. En cambio, si las otras vacunas son las vacunas vectorizadas, que está la de Oxford, la de Sputnik 5, la de la China y la de Johnson, que utilizan en general adenovirus o humano, la de todas menos la de Oxford, que utiliza un adenovirus de chimpancé atenuado, que lo usan como un vector para transportar yo digo, es como un avión, y los pasajeros son antígenos del virus, ¿no es cierto? Ahora, si el antígeno del virus cambia y hay que cambiar esos pasajeros del avión, hay que volver mucho para atrás, ¿no es cierto? Y probablemente va a tardar más que un par de meses. Marta. Sí. ¿Y las vacunas que generalmente usamos en Argentina, las del calendario obligatorio, utilizan este método, digamos, de vector? Sí, entiendo que sí, porque las únicas vacunas sintéticas son las otras, y es algo completamente nuevo. También hay vacunas atenuadas, con virus atenuados, como la China,
pero las de virus atenuadas como la vacuna china dicen que tienen menos, la respuesta inmune puede ser menos prolongada. Pero bueno, todo eso se especula porque obviamente la fase 4, o sea, la fase 3 está terminada en la de Pfizer, en la de Moderna y en la de Oxford. La rusa, la Sputnik, no terminó la fase 3 y ninguna terminó la fase 4. Es decir, la fase 4 va a ir en paralelo y es el seguimiento de los voluntarios de la vacuna para ver cuánto persiste la inmunidad, qué tipo de inmunidad persiste, cuándo habría que revacunar, si hay efectos adversos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué, si no está terminada la fase 3 en la Argentina, ya la compramos y la empezamos a aplicar? ¿Qué explicación tiene entonces eso? Bueno, es una implicación política, porque la política considera que los resultados preliminares los resultados preliminares, lo mismo que en Rusia mismo y en Bielorrusia también, son los 3 países que se empieza a aplicar esta vacuna, son Rusia, Bielorrusia y Argentina. Los resultados preliminares indican que los resultados son eficaces y que es buena y que es segura. Y sin terminar la fase 3, simplemente con la fase 2 terminada, con resultados preliminares de la fase 3, considera que puede aprobarse y se aprueba. Pero la ciencia, por eso cuando a mí me preguntan en medios, se habla, ¿qué se dice de la Sputnik 5 en Europa? De eso no se habla acá, porque no hay nada oficial, no hay nada público, no está en una revista con los resultados publicados donde uno pueda analizar la eficiencia con la rigurosidad que exige la ciencia. El otro día también lo compartimos aquí desde Argentina, incluso hablamos con una riocuartense que estaba viviendo también en Inglaterra cuando comenzó la vacunación en el Reino Unido, que obviamente estas imágenes dieron vuelta por todo el mundo. ¿Cómo están viviendo la situación allá? Sabemos claramente también que tanto Reino Unido como Río de Janeiro también ha llegado esta mutación del virus, así que ¿cómo están viviendo el día a día allí donde estás viviendo ahora? Bueno, donde yo estoy no ha cambiado nada, porque por suerte Sheffield, que tuvo muchos números de casos, hace tiempo que estamos en una fase 3, que la máxima es la fase 4, es decir que, bueno, hace tiempo que ya estamos conviviendo con esto y han bajado muchísimo los casos. Ahora, Londres, el sureste de Inglaterra, Gales y parte de Escocia, que están en fase 4, obviamente no pueden salir de sus casas a no ser que sea para algo esencial o trabajar, no pueden ir a pasar la Navidad con otra gente, no pueden salir de vacaciones, tienen prohibidos los viajes internacionales, etcétera, etcétera. O sea que es bastante fuerte. El primer ministro ayer ratificó estos niveles para que está bien, no estoy de acuerdo, este nivel de severidad de la cuarentena para estas áreas, y se esperaba que después de la Navidad, más o menos para el 18 de enero, iba a haber un pico de casos, precisamente porque la gente se ha juntado para Navidades y eso es cuando se produce, ¿no? Pero bueno, si fuera ese el caso, están hablando de que podrían extender estas medidas de cuarentena dura para todo el país. Doctora, recién hablaba de la diferencia de vacunas y del grado de inmunidad que en principio lograrían unas y otras. Hablando de eso, muy interesante lo que decía en uno de sus IGTV con respecto a la inmunidad. ¿Cómo se logra? Porque, por ejemplo, se veía la descarga de la vacuna y empieza el proceso de inmunización. Digo, que va a llevar su tiempo y que va a llevar sus meses y que esta vacuna, por ejemplo, necesita de 2 dosis y a lo mejor los que ya tuvimos COVID-19 deberemos volvernos a vacunar más adelante. Explíquenos un poquito eso, por favor. Sí, bueno, la inmunidad, por ejemplo, con la vacuna de Oxford es del 90%, la vacuna de Sputnik, si bien inicialmente dijo el 95%, ahora yo ayer leí 91%, va a andar alrededor del 90%. Quiere decir que de 100 personas vacunadas, 90 van a ser inmunidad y 10 no. Vos no sabés si vos sos ese 10, estás en esos 10 casos o no. Y además que las personas, eso es a la segunda dosis, a la semana o 2 semanas de la segunda dosis, pero probablemente a los 2 meses ese 90 puede bajar a 80 y a los 4 meses puede bajar a 60 y a los 8 meses puede bajar a 50. Es decir, que la inmunidad va a ir bajando. Parece ser que va a ser más sostenida que la dada por la propia enfermedad, pero bueno, la enfermedad da una inmunidad variable. Hay personas que pueden quedar con inmunidad por 8 meses, pero también ya está publicado que una persona con 3 meses que le duró la inmunidad se reinfectó
con otra cepa y la segunda vez fue más grave, ¿no? O más sintomática. Es decir, que si vos tuviste COVID antes de 3 meses, te podés no vacunar, pero si tuviste más de 3 meses atrás, la recomendación es vacunarse. Doctora, una de las preguntas, creo yo, que es la pregunta del millón, sería entender cómo se originó este virus, cuáles fueron las causas, qué pasó, qué nos puede contar usted al respecto, qué es lo que conoce de la causa de esta pandemia mundial. Bueno, este virus es una familia de virus zoonóticos que viven en los animales, y que se los conoce desde el año 60. Son virus que en el humano producen resfríos habituales, sin ninguna gravedad, ¿no es cierto? Ahora, el mercado, en China comen animales salvajes, y lo venden en el mercado sin ningún tipo de higiene, y comen, bueno, de todo tipo de animales, incluidos murciélagos. Y bueno, y esta cepa el murciélago también tiene coronavirus porque, ya te digo, es un virus que es zoonótico, que vive en animales. Entonces, el murciélago tiene el coronavirus, y además tiene una gran respuesta antiinfecciosa. Entonces, el coronavirus ha mutado muchísimo en el murciélago para precisamente poder atacarlo e infectarlo o enfermarlo. Entonces, cuando alguien ha comido y se ha contagiado del coronavirus del murciélago y se mutó en esa persona, y esa mutación tiene entre un 96 y un 98% de similitud. Es decir, que este coronavirus SARS-CoV-2 tiene el 96-98% de similitud con la genética del coronavirus del murciélago. Por lo tanto, y surgió en Wuhan, donde está esa costumbre y se comen murciélagos. Entonces, eso es la característica de esta mutación. ¿Está descartado eso que se dice que fue un virus creado como un arma biológica en un laboratorio o no? Bueno, yo no lo he leído en ninguna revista científica. Claro. Es decir, que sí, todo lo que he leído ha sido en medios, pero no lo he leído en revistas científicas. Por lo tanto, si no está escrito, no existe para los científicos. Claro, es verdad. Pero Marta, usted lo que describiendo recién lo que sucedió en Wuhan, digo, para que no pase más, ¿deberían cambiar los hábitos en China, por ejemplo? Por supuesto. Es que ya pasó antes. No es la primera vez con el SARS-CoV, que fue entre 2002 y 2004, que surgió en Guangdong y fue por los felinos. Bueno, sí, hay que cambiar los hábitos, hay que ser más higiénicos, etcétera. No hay que comer animales salvajes porque obviamente no son higiénicos, pero no tienen la regulación sanitaria correspondiente. Pero de cualquier manera, una persona se puede contagiar un coronavirus de un animal. Es decir, que puede pasar de otra manera también, simplemente con tener una mascota a lo mejor. Claro. Por último, doctora, ya la liberamos, queremos preguntarle por el efecto rebaño, bueno, cómo es el comportamiento del efecto rebaño y la importancia de la vacunación, porque hay un virus muy importante también, que es el virus de la desinformación y todo lo que se genera en torno a la no vacunación, a la alternativa, sí, como si uno pudiera elegir o debiera elegir si vacunarse o no, y los efectos que esto puede tener en la comunidad, en la sociedad, en el país y en el mundo. Entonces, sí, como final, esa pregunta. Sí, yo te quiero decir que creo que una de las cuestiones por lo que la gente mira tanto mis redes es porque yo trato de informar basada en la ciencia, y con transparencia y diciendo la verdad. Y si algo no lo sé, no lo sé. Y si la verdad es dura y es cruda, pero hay que informarla, ¿no es cierto? Entonces te quiero recordar para tus oyentes que pueden visitarla en el @drmartacohen, en el Face, en el Instagram, @drmartacohen, ahí voy subiendo toda la información. Y sí, lamentablemente, yo pienso que en Argentina los medios le han dado mucho espacio a la pseudociencia. Y creo que en Argentina porque yo acá nunca escuché en un medio de televisión o de radio
que se hablara, que hablaran los pseudocientíficos, que hablaran con esta idea de que esto sí o sí es un chip, que es un invento de los chinos o de los rusos o de los americanos, que nos quieren poner un chip, que nos van a gobernar, que nos van a manipular, que nos van a alterar el ADN, que las vacunas nos van a hacer esto, eso es todo pseudociencia, o sea, eso no existe en ninguna revista seria. Cuando uno publica una revista, y sobre todo si está publicado en el Lancet, en el New England Journal of Medicine, etcétera, está lo que se llama peer review, o sea que va a revisores de la especialidad que anónimamente, porque nadie sabe quiénes son, corrigen, rechazan, aceptan, revisan, modifican el estudio que tiene un método científico, ¿no? Eso se hace con el rigor científico. Claro. Esto no ha surgido, no he leído nada, y mira que hay 90.000 artículos publicados sobre coronavirus. No he leído nada en ninguna revista científica, sí lo he leído, bueno, ya te digo, en diarios, pero me llama la atención, en Argentina se le ha dado en medios muy importantes un espacio muy importante. A gente que sí, son médicos, son genetistas, son bioquímicos, pero bueno, son pseudocientíficos, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho, Facebook y Instagram han decidido bajar de sus redes información pseudocientífica cuando no tenga un sustento científico adecuado, porque produce daño, porque la inmunidad de rebaño no existe. O sea, la inmunidad de rebaño que decían, nos contagiamos, eso no existe, eso te dura 3 meses, te dura 8 meses, pero se va. Por lo tanto, la única inmunidad que podemos tener es la inmunidad de rebaño artificial, que es la vacunación. Por supuesto que no es lo único, porque la vacuna no te protege en el 100%, no es eterna, no dura ni siquiera un año, la inmunidad no va a durar. Pienso que a lo mejor dura 8 meses, pero 6 meses de acuerdo a la vacuna, pero es improbable que dure más, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera uno puede contagiarse y contagiar, o sea que es muy importante seguir estando distanciados. Entonces, con respecto a la inmunidad, eso tiene que ser dada por la vacuna. No es 100%, si hay una persona que no se pueda vacunar, ya sea porque tenga una alergia significativa, porque sea, bueno, la de Rusia no se puede dar por ahora en mayores de 60 años, o es una persona que está embarazada, no se puede vacunar, o personas que están amamantando, tampoco se recomienda vacunarse, porque no se ha aprobado, o los niños menores de 16 años todavía no se vacunan. Bueno, no pasa nada, sí, te tenés que cuidar más. Claro. Pero lo importante es que para cuidar a toda la sociedad que no puede todavía vacunarse, además porque no hay vacunas, las vacunas van a estar disponibles hacia muy avanzado el 2021. Entonces tenemos que seguir cuidándonos y los gobiernos tienen que seguir haciendo muchos tests. Doctora Marta Cohen, ha sido un placer tenerla aquí en Puntal AM, muy clara, muy amable. Gracias. Así que bueno, como siempre decimos, combatiendo justamente la cuestión de la desinformación. Así que le agradecemos mucho, le mandamos una feliz Navidad, que ustedes, bueno... Gracias, felices Navidades y cuídense y no se abracen, abrazos virtuales. Beso a la distancia, doctora. Sí. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, un gusto, qué lujo, qué lujo. Felicitaciones a nuestra productora Virginia Gieli. Sí, muy bien, Virgi. Regalo de Navidad fue Claro. Porque la verdad que es un placer escucharla, a una patóloga reconocida internacionalmente. Y cuando decimos reconocida no es por, porque es famosa, es por la comunidad científica. Ella habla permanentemente de lo que es el rigor científico, ¿no? La publicación en las revistas científicas son aquellas que siguen un montón de protocolos para que realmente el dato que se publica sea real y probado. Bueno, y ella se maneja con el método científico, por eso las explicaciones acerca de todo lo que hoy abordamos en COVID-19 y otras cosas que van a estar subidas en YouTube. Y por suerte también, acompañando lo que decíamos al principio, hoy llegaron las vacunas y una médica que sabe del tema, que es estudiosa del tema, dice la importancia de que nos podamos vacunar. Así que bueno, un gran resumen que hicimos esta mañana para vos que estás del otro lado, siguiéndonos seguramente. Bueno, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pausa, yo déjame saludar porque te dejo la última media hora a vos, compañera, así que brindo la distancia con cada uno de los oyentes y televidentes de Puntal AM y el lunes nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Feliz Navidad. El último día del año ya, Así es, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.